con un café. Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Milán. En este lluvioso día, en estas lluviosas semanas, que no impiden, creo que la devoción y la admiración que tenemos todos por nuestro invitado de hoy. Tiene don Eduardo Mendoza la mala suerte de ser una estrella, y por donde va, pues pasan más o menos como aquí. Hay algunos sitios más grandes, ¿verdad? Pero bueno, siempre están llenos. Le agradecemos porque, aparte de su trabajo por el que es conocido, de su papel en las letras españolas, hispánicas en general, hay que decir que Eduardo Mendoza es un invitado habitual y un fan especial de los institutos, de los centros del Instituto Cervantes en el mundo, y en casi todas partes ha ido contando, por todas las esquinas del mundo donde tenemos los centros, pues ha ido contando, desgranando y desmigando un poco las batallas que hay en torno a las batallas que monta en cada novela, porque esta última es una batalla constante, con la que además nos hemos reído mucho. Haremos un pequeño diálogo. Antes tengo que agradecer al profesor Danilo Manara, que tuvo la iniciativa de proponernos la visita de Eduardo Mendoza, y al periodista, señor Crowley, que mezclando italiano-español intentaremos hacer un diálogo comprensible para todos. Yo, antes de pasar, simplemente me gustaría pedirle a nuestro invitado, a Eduardo Mendoza, que a lo largo de la conversación, en algún momento, nos explicara un poco el humor, qué significa el humor en concreto dentro de su obra. Puede ser de esta última, que es especialmente divertida, pero en conjunto el humor en la literatura es un mundo difícil de saber manejar, pero que yo creo que tiene una capacidad de popularizar la literatura muy importante. A lo largo de la conversación che sale, io sono l'unico che dovrete tradurre, nel senso che io capisco cosa dicono loro perché mi è capitato di intervistare altri autori spagnoli, però non parlo la lingua spagnola. È bello che lui abbia cominciato a parlare dell'uso dello humor, che è una cosa che in genere si sconsiglia ai giallisti, nel senso che quando uno scrive un giallo, se fa ridere, in genere il giallo non funziona, e anzi i lettori si arrabbiano, perché vuol dire che la cosa non funziona. C'è però una tradizione spagnola, della quale fa parte lui, ma faceva parte anche tutta la serie dei romanzi di Montalbán, ma potrei citarvi anche Pennac in Francia o San Antonio. In Italia abbiamo avuto Carletto Manzoni, ma c'è anche Pinquez, che riesce da una parte a inquietarci e dall'altra a farci sorridere. Allora, la prima domanda che le faccio è questa: ma quanto è difficile riuscire a essere da una parte spiritosi e divertenti e dall'altra seri quando uno scrive un libro come quello che lei ha scritto? Bueno. Adesso 5 ore di risposta. La pregunta no es fácil de responder. Antes de intentar hacerlo, déjenme que haga el pequeño inciso protocolario de agradecer al Instituto Cervantes su invitación, la ocasión que me da de estar ahora aquí, de agradecerles a ustedes sobre todo su presencia, y de agradecer a Danilo Manara, que no solamente ha sido instrumental en que yo viniera, sino que es el autor del libro que estamos comentando. Yo soy hice un borrador y luego él lo ha convertido en un libro muy interesante y muy bien escrito en italiano. Es el traductor de la novela. En cuanto al humor, bueno, yo quisiera a ver si consigo responder a las dos cuestiones, distra y sinistra.
la verdad es que no sé muy bien qué pasa con el humor. Para mí es una cosa natural. La primera novela que yo escribí, que intenté publicar y no conseguí publicar, tenía 20 años, en aquella época había que tener por lo menos 30 para empezar a publicar una novela. Ahora se publica a cualquier edad, pero antes había que ser un señor mayor. Era una novela de humor. Mi manera natural de expresarme es el humor. Yo quiero creer, haciendo análisis, pero a posteriori, porque nunca me planteé si escribir humor o no escribir humor, sino que era lo que naturalmente me salía. Yo creo que siempre de niño quise ser escritor. Yo quería escribir como fuera, era lo único que me interesaba. Y en aquella época, que era la época en la que yo adquirí conciencia de que quería escribir, lo que leía eran cosas de humor, eran cuentos infantiles y sobre todo cómics. Yo me he formado al mismo tiempo en la literatura clásica, porque mi familia era una familia aburrida y veneraban la literatura del siglo de oro, y que también es básicamente literatura de humor. El Quijote es una novela de humor, el Lazarillo de Tormes es una novela de humor, el Buscón, toda la novela picaresca es novela de humor. El teatro, aparte de algunos dramas insoportables, lo mejor son unas comedias muy inspiradas y muy graciosas, comedias de enredo, de Lope de Vega, de Agustín Moreto. Yo crecí en este mundo y nunca lo abandoné. Quiero creer también que aquellos eran años muy grises y muy sórdidos. En los años en los que yo empecé a conocer el mundo, a educarme, a escribir, se vivía en un estado de no sé cómo llamarlo, de tristeza, de resignación, de amargura, de escasez. Barcelona era una ciudad horrorosa, fea, sucia. Esto lo ha conservado, pero recuerdo todavía extensiones en ruinas, en fin, donde escaseaba los alimentos y todo lo demás. Entonces yo creo que llené mi vida con estos cómics que me hacían vivir un mundo paralelo mucho más agradable y mucho más conforme a mi manera de ser y a mi edad, de lo que la realidad me ofrecía. Claro, una escuela de muchas horas al día, todos los días de la semana, de unos curas que ni siquiera abusaban. En aquella época todavía no había habido el ayornamiento, luego después y nos pegaban. A veces me han preguntado, ¿en tu escuela abusaban? Y digo, ojalá, no. Nos cascaban de una manera espantosa. Con lo cual, pues, para mí, mi mundo, cuando yo podía salir de todo aquello tan riguroso, pues mi mundo era el mundo del humor, y siempre he seguido, aunque luego he escrito otro tipo de novela, también con una mirada humorística sobre la historia, una novela histórica más documentada, pero no más seria. Mi forma natural de expresarme es esta.
no sabría hacerlo, tendría que forzarme mucho para no incluir tonterías y absurdos. Es así, es verdad. Allora, lui prima ha citato i fumetti, no? Che lo hanno cresciuto. Lui forse non lo sa, ma Paolo Baccellieri, che ha fatto la copertina, è uno dei più grandi autori di fumetti italiani viventi, riconosciuto non solo in Italia ma anche in Francia, ed è quello che ha fatto la biografia di Emilio Salgari, a fumetti tra l'altro. Che fumetti leggevi quando eri ragazzino? Non so, Bibi e Bibò, quindi cose umoristiche oppure anche fumetti di avventura? Perché il tuo modo di narrare è molto vicino a quello dei fumetti. Ti mancano solamente i balloon in alto e le nuvolette e i crash oppure quei rumori lì che sono le onomatopee, ma tu proprio scrivi come un fumetto. Sí, yo leía los dos. Las dos variantes, la humorística y la de aventuras. Y las dos, pues aquí están representadas, o por lo menos nunca las he dejado de lado. Yo leía unos cómics, unos fumetti que se hacían en Barcelona, entonces, españoles, de humor, de unos personajes bastante tristes, pero y sumamente literarios. Por curiosidad, más tarde recuperé en unas tiendas de cómics clásicos. Me costaron un dinero porque ya eran objetos de coleccionista. Y me sorprendió, recordaba muy bien a los personajes, que siempre eran el mismo personaje, alguien que quería conseguir una cosa y acababa recibiendo muchos golpes, el modelo clásico de la Edad Media y de Chaplin y de Buster Keaton, hasta el día de hoy. Pero estos personajes utilizaban un lenguaje, yo no lo recordaba así, naturalmente, pero utilizaban un lenguaje muy literario. Todos querían hablar, era parte de su ridiculez y de su comicidad, intentar hablar con un lenguaje importante, pero mal. Y eso contribuía a hacerlos más patéticos casi. Recuerdo un personaje que se llamaba Cucufato Pi, que era bajito, calvo, y quería conquistar a todas las chicas, y siempre en cada aventura suya era esto: veía pasar a una mujer guapísima y se acercaba y pom, plop, le salía un corazón y le decía unas frases maravillosas, pero que en realidad eran muy tontas, y la mujer se lo quería quitar de encima, él seguía y al final pues aparecía el novio de esta chica y la historia era sencilla, breve, fácil de entender, pero bueno, al mismo tiempo pues universal y con la que se sentía identificado casi todo el mundo, porque yo de niño también me sentía identificado con este personaje que pues intentaba conseguir cosas fuera de su alcance y de sus posibilidades. Y luego los de aventuras. De vez en cuando estos cómics eran muy baratos, muy sencillos, estaban bien dibujados, era gente ingeniosa, mal pagados, con lo cual reflejaban un poco en sus historias la historia de su propia vida miserable. Y de vez en cuando llegaba el lujo que eran los fumetti argentinos, que eso era algo extraordinario. Una vez cada año tenía ocasión que eran los grandes dibujantes, muchos de ellos italianos de origen, con unos personajes magníficos y también con un lenguaje
que además de ser el lenguaje del fumetti, era argentino, por lo cual era 2 veces fumetti. Y bueno, eso para mí, durante muchos años, y años muy importantes, ese fue el reducto de la felicidad. Y las aventuras, pues también. Y ya, pues, ya un poco mayor, ya de 10 años, así, aparecieron los primeros cómics americanos, sobre todo Superman. Eso fue, bueno, como si viniera el Mesías. No sé, nunca he entendido el atractivo, pero yo no quisiera morirme sin haber escrito por lo menos un homenaje a Superman, aquel hombre que llevaba los calzoncillos rojos, ¿no?, por encima de la ropa, en fin, una cosa. Y hablaba también, estos cómics eran americanos, pero la versión española se hacía, no sé si en México o en Puerto Rico. Con lo cual tenían un vocabulario igualmente maravilloso, exclusivo de Superman, los enemigos de Superman, que hablaban entre ellos un lenguaje propio de, claro, para eso era Superman, era puertorriqueño. Y todo eso, la verdad es que ya no lo he superado. Esta es la verdad. Y aquí me tienen ya a punto de caducar, escribiendo todavía estas cosas. Senti, ma quando scrivi queste cose così divertenti, scoppi a ridere anche tu mentre le scrivi o riesci a essere serio? Cioè, nel senso che se anche tu ridi ogni 5 righe o ogni 2 righe, è difficile andare avanti. Poi spesso potresti anche non accorgerti che una cosa che hai scritto è molto divertente, invece magari i lettori leggono e scoppiano a ridere. Quindi tutto quello che scrivi poi sai che farà ridere e fa ridere anche te. Esta es otra cosa y me gusta mucho explicarla. Me preguntan a veces si me río. Me río cuando se me ocurre la idea. Pienso, bueno, claro, yo empiezo el libro y no sé qué va a pasar. Se me ocurre, con suerte, la primera página, a veces ni eso. Y luego ya pues viene la segunda, la tercera, la voy cambiando, pero ¿y ahora qué puede pasar? Entonces se me ocurre una tontería y sí, me río. Claro, es un bonito trabajo pasarse el día pensando estupideces. Hay quien lo hace pero consciente de saber cuál es la cosa más absurda y tonta que se me ocurre. ¡Ay, qué bueno! Pero luego eso hay que convertirlo en escritura. Y ahí el problema, entonces ya no me río nada, porque una de las cosas que tiene el humor y que a mí me gusta es que es una máquina que ha de funcionar como un reloj suizo. Ha de ser ni más ni menos, no puede atrasar ni adelantar, y hay que volverlo a escribir y dejarlo, y al cabo de unos días o unas semanas volver y pensar, no, eso realmente no tiene gracia, leído no tiene gracia, y corregirlo y cambiarlo. Y al final pues siempre queda la duda. Es una operación de riesgo. Escribir una novela dramática seria, bueno, por supuesto que tiene una gran dificultad de escribirla bien, pero no hay una apuesta inmediata. Yo voy a contarles una historia. Aquí voy a contarles una historia y voy a hacerles reír. Y si no se ríen, he fracasado. Con una historia dramática, pues bueno, se pueden interesar más o menos, pero aquí ha de ser efectivo.
cada golpe tiene que funcionar o casi cada golpe tiene que funcionar. Y eso es una técnica delicada, es una operación, una artesanía que me gusta mucho, Cuando termino, por supuesto, después de un proceso complicado de corrección la dejo descansar, la vuelvo a leer y finalmente se la doy a leer a algunas personas que durante el proceso no han tenido acceso, ni las personas más próximas a mí. En mi casa cierro, claro, sí, a lo mejor mi mujer tiene otra llave, no hay secretos, ¿no? Pero bueno, intento que nadie lea nada en construcción, hasta que yo no considero que está terminado, porque entonces ya no tendría ningún efecto. Y le digo, bueno, ahora por favor, leer esto a 4 o 5 personas de mi confianza, y entonces ellos me dicen, bueno, pues sí, pero me dicen, esto no me ha hecho gracia, esto no lo he entendido, esto se repite, esto sobra, y entonces ahí, pues con unas tijeras así de grandes, yo voy limpiando muchísimo, cambiando cosas, para que salga al final eso, un juguete mecánico que funcione. Además del funcionamiento mecánico, yo intento que haya algo más, que se cuente una historia a través de, por este medio, se cuente una historia que signifique algo relativamente, pero que signifique algo. ¿Tú vas a hacer luego una traduzione di tutto lo che dice? Però abbiamo capito che capiscono. Perché c'è il dubbio, qualcuno che non capisce. Non capisce proprio lo spagnolo, non dobbiamo tradurlo, tutti capiscono. Però, visto che il traduttore ha parlato, adesso facciamo una domanda a lui. Allora, lui ci ha spiegato quanto è complicato il meccanismo dell'orologio, delle battute. Quanto è difficile tradurlo poi in italiano? Cioè, fare in modo che le stesse battute che lui ha scritto in spagnolo funzionino anche per noi. E credo che sia difficilissimo, soprattutto in un libro come questo. Ti ringrazio Luca, sì, ovviamente c'è è quello che lui ha detto in questa sottile ma neanche tanto differenza tra una scrittura drammatica e una umoristica. Anche qui non devi solo essere bravo a capire perfettamente l'originale e a trovare l'adeguato, ma se non fai ridere hai fallito anche tu come traduttore. Quindi per esempio un dettaglio illuminante è quello che ha detto sui fumetti, di questo fumetto spagnolo semplice, ma dove le frasi erano in un linguaggio molto arcaico e colto, che strideva con le situazioni ridicole che raccontavano. Questa è un po' la chiave anche del personaggio. Questo nostro detective senza nome, ex folle, perché qui ci sono anche dei momenti di saggezza, poi magari se ne può toccare qualcuna, racconta in prima persona e lo racconta con un linguaggio che tocca il forense, il letterario, però è imparaticcio, lui non ha fatto delle scuole, quindi mescola, fa delle sintassi molto azzardate e quindi dovendole tradurre tu devi ricreare quella stessa situazione. Anche l'incipit lascia abbastanza sbigottiti, lui ha addirittura caricato la dose nell'incipit in questa che è una comica, la Buster Keaton, però è raccontata con un linguaggio diciamo come, non lo so, un notaio fallito e bisognava mantenere quel linguaggio lì, e devo dire che l'editore in quello, per la finezza insomma della persona che si è occupato, Fabio Muzzi, ha accettato la sfida di non semplificare. Noi sappiamo che moltissimi editori ti dicono voglio che scorra, voglio che si capisca tutto perfettamente, non voglio che il lettore abbia difficoltà. Qui gode di queste difficoltà, lui sembra che stia raccontando chissà quale saga
e in realtà sì, c'è anche la saga, funziona anche il meccanismo dell'avventura, della suspense eccetera, ma ha questa squinternata banda di statue viventi, di ex delinquenti, di una ragazzina tredicenne che è l'unica un po' tecnologica perché sa cos'è Facebook eccetera. E ti posso raccontare brevemente che la discussione con la chiacchierata con l'autore, quando l'ho disturbato di più, è stata per la scelta dei nomi, perché i nomi sono in tutta l'opera di Edoardo. Leggisce in italiano e in spagnolo, sì. Alcuni. Perché già una che si chiama Formaggino in italiano si fa pensare al fantasma Formaggino, sì. Famoso per le barzellette, perché sì. Quando ero bambino io, la barzelletta classica che era col fantasma Formaggino che veniva spalmato sul panino. Questa era... Peraltro ci sono delle assonanze aggiunte come questa, vi darò un altro esempio. Alcune abbiamo deciso di lasciarle perché era proprio Quesito, a un certo punto nella narrazione il narratore, il protagonista, gli chiede ma perché ti chiamano Quesito? Come ti chiami? Lei dice Mary Gladys. E lui si ferma e dice beh, Quesito non è così male in fondo rispetto al nome originale Mary Gladys, ti saluto. Dico beh, Quesito. Allora abbiamo voluto lasciare Formaggino e l'ha tenuto appunto anche il bravo fumettario che ha disegnato la copertina. Ce n'era un altro, per esempio, un personaggio che io ho chiamato Flint il Dritto, che si chiama El Pollo Morgan. Allora, Morgan dava l'idea del pirata. Tuttavia, per noi Morgan fa assonanza, ahimè, molto più di basso livello con un personaggio televisivo, eccetera. Mentre Flint, ma non solo, diciamo Flint per l'Isola del Tesoro è più sicuramente pirata. E poi il Poglio è un bell'imbusto, presumido, un tipo che sa il fatto suo, eccetera. E allora non potevamo tradurre il pollo, perché per noi il pollo è il contrario. Lui mi ha raccontato che esiste un profumo che si chiamava Sigme Poglio, non era Poglio che vuol dire per accalappia amanti, qualcosa del genere. È chiaro che il pollo in italiano non poteva rimanere il pollo Morgan, per dire ma questo non era chiamato. Allora abbiamo provato con Flint il Dritto, altre volte abbiamo provato il Fusto Ringo, Ringo il Dritto, Flint il Gagà, Flint il Figo, il Dritto Flint, il Fighetto Flint, ne abbiamo provate in tutti i modi, alla fine ci siamo decisi per Flint il Dritto e speriamo che faccia, per esempio il Pasmarotte Pancia, che è questo finto guru, che è un personaggio, poi non so, alcuni l'hanno già letto, altri se lo leggeranno non li roviniamo. Chiaro che è un mezzo impostore, ma è anche, insomma, un personaggio etereo. E Pasmarotte in spagnolo è abbastanza inequivoco, che dà un'idea di babbeo, di citrullo. Poi il Pasmarotte storicamente era la testa di turco contro cui si lanciavano nelle juntas medievali. Pashme, sono da cercare, vuol dire lana, pashmina, eccetera. Pancia, naturalmente, assona con Pancia, assona per noi con Sancho Pancia, mentre invece per uno spagnolo no, perché Sancho è panza. E allora molte varianti per arrivare a Svampitasi Rapa. Allora, che dà l'idea svampito di rapa, cioè la testatura, eccetera. Svamporasi Panciantra, ne abbiamo provati di tutti i modi. E lo stesso c'è la subispettrice Vittoria Rosales che si chiama detta Malaspulgas, però cattive pulci non funziona. Abbiamo provato di tutto, Fumina, Vizzosa, eccetera, abbiamo chiamato vice-spettrice Caratteraccio, per esempio, perché questa si incavola ogni piede sospinto. E lo stesso è successo, in qualche caso andava benissimo, il nonno Siao e l'abuelo Siao, la Moschi andava benissimo, il Juli, noi abbiamo pensato che grazie a Julio Iglesias, un massimo di culturali dello spagnolo degli ultimi tempi, tutti sanno leggere Juli e non lo leggono Juli. Poi il cognome è, il vero nome è Kiwi Juli Kakawa, e abbiamo pensato che Kakawa si capiva anche un pochettino in italiano, faceva ridere, l'abbiamo lasciato così. Per esempio c'era il Motopizza che compare, si chiama Mahnelik, e noi l'abbiamo chiamato Menelik perché in italiano fa ridere, Menelik, c'è tutta una serie di ricordi dietro. C'è un bar deprimente dove si svolgono alcune scene che si chiama El Rincón del Gordo Soplagaitas. Soplagaitas, le interpretazioni possono andare anche un po' sul rosso profondo, no? E naturalmente letteralmente vuol dire gonfia cornamuse, però uno spagnolo sa benissimo che si riferisce ad altre cose. È uno scemo, un fannullone e altre cose del genere. E noi abbiamo cercato il covo del panzone scimunito
dal fesso bighellone, alla fine abbiamo chiamato la tana del ciccione per di giorno. Alla fine ti devi anche suonare, insomma, che in qualche modo devi, come il caso del grande terrorista Ali Haron Pilila. È chiaro che Ali Haron sono un nome arabo e un nome israeliano, quindi va Pistolino, ma Pilila nei bambini spagnoli è quella cosa lì, non è che dice è un'espressione arcadica per parlare del verde dei boschi, no, proprio Pilila è quella cosa lì, insomma. Allora io avevo proposto persino Pistolino, quasi milanese in qualche modo, però Pistolino e rende subito, la butta subito sul ridere, che è un terrorismo, come diceva lui, c'ho una storia da raccontare, ma te la racconto anche facendoti percepire che di questo nostro grande tinglado, di tutto questo marchingegno, dove ci sono Al-Qaeda e anche la Merkel, visto da un certo punto di vista fa anche ridere, insomma, veramente siamo a livelli da bambini, io uso un termine di bambini e noi dovevamo usare un termine di bambini, l'idea era, non so fino a che punto ci siamo riusciti, ricreare il suo stesso effetto. Qui l'obiettivo non era la filologia ma l'effetto. In un punto non siamo stati in grado perché il cinese non Xiao, che nella sua ansia di integrarsi a Barcellona, lui canta ritornelli, filastrocche catalane eccetera, vede sempre, lui e poi i cinesi del suo giro, vede sempre come massima espressione dell'autorità il general Tat. Naturalmente questo general Tat è come Sun Yat-sen, come Mao Zedong, questi mega simboli della loro dell'autorità, però è generalitat, cioè il sistema di governo catalano. Per lui la generalitat non è la generalitat, ma il generalitat, che è dietro tutti gli organi catalani, tutti questi vari, il presidente della generalità, c'è il vero capo, che è questo generalitat. Naturalmente qui ho dovuto mettere una nota perché o distruggevo il generale Tat o la generalitat, perché da noi non si chiama così. Però intanto... Lui non vi ha detto che non ci ha impiegato 5 anni a tradurlo, perché se per ogni nome c'è stato un dibattito in casa editrice, cioè, quanto ci ha impiegato? Un annetto? Un po' di tempo. Un po' di tempo, più o meno. Però in alcune, diversi mesi naturalmente, non facendo solo quello, diversi mesi. La cosa che mi ha stupito è che avete capito che i nomi sono divertentissimi, no? Ma lui per un personaggio ha risparmiato il nome. Cioè il protagonista, che è lo stesso di altri romanzi suoi, che è senza nome, che è scappato dal manicomio, che faceva le indagini anche là, non c'ha un nome. Allora perché non gliel'hai voluto dare? Perché nella tradizione ovviamente dei classici tipo Dashiell Hammett, il detective senza nome è un classico, no? Perché c'ha il mistero nel passato, non si sa. Oppure perché sei stato così sfaticato che non hai trovato uno divertente da dare. Bueno, sí, me lo han preguntado muchas veces, sobre todo en el ámbito académico, porque claro, como hay tanta gente que tiene que hacer trabajos universitarios, ya pues han agotado a los clásicos, ya acaban haciendo trabajos sobre... Pero ¿cómo voy a escribir una tesis doctoral si no sé el nombre del personaje? Lo siento mucho. Empecé en el primero, la primera vez que aparece este personaje, que fue de una manera muy espontánea y totalmente impremeditada. Me puse a escribir una novela y la escribí y al final me di cuenta de que llevaba escritas pues 100 páginas y no había salido el nombre del protagonista. Como era él el que contaba la historia, pues pocas ocasiones tenía de ponerse nombre a sí mismo. Y era yo fui, entré. Y entonces hay un momento en que él dice, bueno, ahora me doy cuenta de que no he dicho todavía cómo me llamo, porque él es muy consciente, y eso era una cosa en la que siempre he tenido interés, de que la aventura no está pasando, está siendo contada por él. A veces dice, ahora si me permiten voy a cambiar de capítulo, porque me parece que este anterior ya ha durado mucho. Es una antigua tradición de la novela renacentista, ser muy consciente de la construcción de la novela.
Entonces dice, perdonen, no he tenido ocasión de decir mi nombre, pero la verdad es que no vale la pena porque nadie me llama por mi nombre, todos me llaman imbécil, mierda, y así que más vale que no perder el tiempo. Y desde entonces ha seguido siempre sin nombre. Y ahora ya, pues claro, es un poco tarde para bautizarme, ¿no? Ya más vale que se vaya al limbo. Y no tiene más secreto. Siempre dice, a mí siempre me decían, tú. Era otra de las características de su desvalimiento. Es una persona sobre la que acumulé, sobre todo en la primera de las novelas. Él era el más desgraciado de los desgraciados, no tenía nombre, lo único que quería era ducharse y no lo conseguía en toda la novela porque estaba jugando al fútbol en el manicomio, le llamaban y decían, tienes que... Y decía, sí, pero estoy muy sudado, déjenme que me dé una ducha. Y durante toda la novela, más que resolver el caso, lo que intentaba era ducharse, porque cada vez en verano, todas pasan en verano en Barcelona, y cada vez sudaba más y cada vez le daba más apuro presentarse, investigar, oliendo a demonios. Y bueno, y no conseguía comer, y no conseguía dormir, y no conseguía descansar. Es el único detective que emprende persecuciones en autobús. Entonces, cuando tiene que perseguir a alguien, se pone en la parada del autobús, espera que llegue. Vale, ya. Y bueno, pues todo eso formaba parte de la construcción di este personaggio. Una delle cose fondamentali che gli hai tenuto è il rapporto con la follia. Allora lui, insomma, non è più in manicomio, però quando iniziamo questo romanzo lui riceve una bellissima lettera di invito per andare a vedere la laurea honoris causa del professore che lo ha tenuto in manicomio e lo ha torturato per anni. Allora lui è convinto che questo qua finalmente abbia cambiato idea su di lui, e invece questo poi girerà col Cristere, insomma, ne farà giorni, no? Quindi dopo 30 secondi di celebrità, di contentezza di essere stato invitato, quest'uomo cambia la vita. Ma perché questa follia deve essere così presente in lui e nel mondo che lo circonda? Perché tutto sommato lui che dal manicomio è uscito è molto più sensato e meno pazzo di tutti quelli che stanno lì intorno. Eso formaba parte de la idea original del principio. La primera novela que publiqué, que se llamaba La verdad sobre el caso Savolta, había un personaje sacado a su vez de la prensa de Barcelona de los años 20, que era un loco. Lo encontré la noticia, una noticia breve. La policía utilizaba como confidente a un individuo que estaba obviamente perturbado, entraba y salía del manicomio. Era loco pero no tonto, y tenía además que era invisible, porque a un pobre loco nadie lo ve. Y él tenía acceso a todo el submundo de Barcelona. Este personaje me interesó mucho, lo incluí en la novela La verdad sobre el caso Savolta, y cuando acabé la novela este personaje siguió ocupándome bastante. Qué extraordinario individuo. Y luego, cuando escribí esta novela así de una manera casi impulsiva, rescaté este personaje porque me servía, en fin, les contaré el origen de la novela. Yo vivía entonces en Nueva York, llevaba años viviendo en Nueva York. Mientras tanto, en España pues se había producido la transición.
se produjo en mi ausencia. Y bueno, claro, yo seguía las noticias con un enorme interés, pero solo las noticias, no vivía la realidad. Hasta que finalmente pues, tuve unas vacaciones y fui a Barcelona a ver a mi familia, a mis amigos, y a ver cómo estaba la situación. Y encontré una ciudad que era un auténtico manicomio. Claro, de la ciudad que he contado antes, gris, triste, aburrida, se había convertido en una especie de fiesta continua. Eran los primeros, una explosión de libertad, de alegría, de entusiasmo, de ocupar la calle, de organizar unas fiestas que duraban toda la noche y nadie se quejaba y nadie protestaba y todo el mundo participaba. Fue un periodo muy corto, pero fue un periodo inolvidable. Yo llegué y claro, las personas que vivían lo habían ido viendo desarrollarse. A mí me pilló completamente de improviso y quedé deslumbrado. Cuando volví a Nueva York se me ocurrió escribir esta novela en la que contaba un poco esta experiencia, la trasladaba a un caso humorístico, pero era un hombre que había estado encerrado en cualquier sitio. Primero se me ocurrió una cárcel, pero me gustaba más el manicomio. Y de repente lo dejaban ir en su propia ciudad, pero era una ciudad en la que él conocía todos los mecanismos, conocía los códigos, pero todo lo que ocurría le parecía sorprendente. Le parecía una ciudad más loca que el manicomio que había dejado atrás. Y ya entonces continué con este mecanismo, ¿no? Luego, cuando ya las cosas cambiaron, porque el personaje envejece conmigo, ¿no? Los detectives clásicos siempre tienen la misma edad y las mismas circunstancias, aunque el autor vaya evolucionando. En el mío no, el mío empieza como yo y ahora está pues como yo. Y hay un momento en que se estabiliza y entonces sale del manicomio, que es lo que me ocurrió a mí. Me establecí en Barcelona y seguí un poco la vida normal. Entonces, en vez de estar en un manicomio, es peluquero de señoras, que es un poco lo que somos los escritores en España, ¿no? Y en todas partes, me temo. Y bueno, pero él siempre tiene esta conexión con este mundo al que no se sabe muy bien si él está loco o los locos son los otros, o él pertenece a otro mundo. Es un poco extraterritorial y extraterrestre. Allora, il suo è un romanzo che racconta la crisi, facendo sorridere. Allora, c'è un altro autore europeo che è Petros Markaris, che ne ha scritti 3 sulla crisi, ma sono tutti e 3 drammatici, e ci ha scritto pure un saggio sopra. Allora, com'è stato trattare un argomento anche così spinoso, cioè raccontando la disoccupazione, visto che si legge fin dalle prime pagine, e la situazione, perché tu sei l'unico che ci fa sorridere, perché c'è Angela Merkel che cerca il fidanzato spagnolo, perché potrebbe essere una soluzione se lei avesse un fidanzato giusto, insomma, per certi investimenti. Perché quella scelta, cioè di raccontare la crisi con il sorriso, quasi per vincerla in qualche modo? Bueno, la verdad es que yo no quería que el libro, no me propuse escribir un libro sobre la crisis. Quería escribir una aventura de este personaje que sucede en el momento actual y por lo tanto las circunstancias son las circunstancias de la crisis. Y este aspecto, una de las
imágenes que iniciaron la escritura de este libro era un anuncio, un rótulo que vi cerca de mi casa, en una calle. En España, y supongo que en todas partes, hay una gran abundancia de centros de meditación y bienestar que no sé qué se hace allí ni qué pasa y por qué eso ha sustituido a la Iglesia Católica y también hay como entre masajes y budismo, bueno, no sé. La cuestión es que había un rótulo que decía el jardín de la perfecta felicidad y debajo ponía se alquila. Pensé, esto, bueno, era un poco triste, pero al mismo tiempo me hizo gracia. Bueno, vamos a contar un poco, así como en otras ocasiones, pues ha sido esta Barcelona de la que no hago ningún juicio. En un momento este personaje sale y se encuentra con una ciudad enloquecida, divertida, que está descubriendo un nuevo horizonte. En otra ocasión, pues este personaje sale y encuentra la ciudad después de los Juegos Olímpicos, cuando Barcelona ya se ha convertido en una ciudad de moda, en una ciudad centro turístico, que antes no era. En Barcelona no había turistas. Había unas estadísticas que decía, este año han venido 250.000 turistas, pero no era verdad, pasaban 250.000 turistas, porque la carretera pues acababa y cruzaban Barcelona y seguían hacia Valencia, hacia Málaga, hacia donde fuera. Pero ellos lo contabilizaban como visitantes, pero eran visitantes que solo dejaban humo. Y de repente pues se convierte en una ciudad llena de monumentos que hay que visitar y de lugares fantásticos, unos restaurantes y unos cocineros, ¿no? Y todo este personaje pues se encuentra en esta Barcelona, pero no emite un dictamen, simplemente está allí. Y ahora pues está en una Barcelona que está en venta, y nadie la quiere comprar, que es la peor parte del asunto, y también él va y se mueve en este mundo, pero él se adapta a las circunstancias. Yo no quería hablar de la crisis. Lo que ocurre es que mientras escribí el libro, se publicó y se leyó, la crisis se ha agravado tanto que ya casi el libro tiene algo de irrespetuoso, ¿no? Y yo no podía prever que una crisis que en aquel momento estaba empezando y que producía efectos entre tristes y cómicos se iba a convertir en algo verdaderamente muy serio. Y ahora pues, en fin, bueno, no pasa nada, una novela es una novela, pero bueno, yo no, así como Petros Markaris sí escribió una novela sobre la crisis, en clave de novela de misterio, pero sobre la crisis. Yo escribí una novela de misterio que tampoco leen este libro porque no están para tonterías. Y bueno, y si lo leen y se entretienen, pues mejor, pero vaya, el humor no es una solución, ni siquiera me parece un mecanismo crítico. Me parece una mirada sobre el mundo que forma parte de nuestra manera de ser y de nuestro ADN. El humor está en el ADN del ser humano, no en el de los animales. Y en el de los seres humanos tampoco de todos.
algunos países cero, pero bueno, ya digo, no, y lo digo porque a lo largo de presentaciones, sobre todo en España, dicen, bueno, pero entonces, ¿qué hemos de hacer con la crisis? Y ojalá sí, les aseguro que si lo supiera, pues lo diría, porque estoy profundamente preocupado y dolido, pues se ven espectáculos que no tienen nada de humorístico, pero bueno, no. No, però dentro il libro c'è una soluzione incredibile per il colpo della vita, per uno dei più grandi ladri. Allora, Romulo, che è il poveraccio che il protagonista deve ritrovare all'interno della storia, decide di rapire tutta la squadra del Barcellona e decide di farlo su un aereo. Allora, su questo aereo lui ha già programmato tutto. Allora, non può salire con una pistola, per cui la pistola la smonta come se fosse una sorta di camioncino giocattolo e impara a rimontare il camioncino in versione di pistola. Peccato che quando comincia a smontarlo sull'aereo non tornano i pezzi, no? E la situazione diventa sempre più problematica. Allora, a me è venuta in mente una scena bellissima di Prendi i soldi e scappa di Woody Allen, dove c'è Woody Allen che fa la pistola con il sapone e il sapone si scioglie, per cui tutto quello che aveva pensato perfetto fino a molto prima scompare. È un flash che mi è venuto, c'è questa tua vicinanza anche rispetto a una cosa così buffa. Come ti vengono quelle idee lì? Cioè l'idea di aver pensato proprio a un piccolo giocattolo che si trasforma in una pistola è molto divertente e uno se la immagina proprio così come succederà. Bueno, hay dos precedentes. El de Woody Allen, yo recordaba la historia de que de una pistola, pero como llueve, pues él no lo ve y va con la pistola y hay un momento en que mira y lo ve y ves una montaña de espuma. Y luego hay una película de Clint Eastwood en la che nel centro del mirino, dove c'è il killer che prepara la pistola fatta di legno y la construye de madera para que no pase los controles. Entonces, claro, el personaje quiere dar un gran golpe y enriquecerse, es un criminal con grandes planes. Y uno de los, hay varios, asalta un banco, roba una tienda y una de las cosas que se le ocurre es secuestrar al Barça. Entonces, primero se me ocurrió la idea, secuestrar, y entonces, ¿cómo se puede hacer? Y ahí estuve planificando yo cómo se podría. Claro, para empezar es absurdo, un equipo de fútbol son muchos, no son 11, son no sé cuántos, 30 deben viajar, una cosa así. Y por lo tanto tienen aviones propios, que además sería un lío si personajes tan famosos entraran en un aeropuerto, total, que eso es inverosímil. Pero bueno, yo supuse que hace unos años viajaban en un avión, entonces ¿cómo se podría? Entonces pues se me ocurrió la idea, claro, entonces no existían los controles tan estrictos. Y pensaba, bueno, pues esto, y entonces se me iban ocurriendo, y por qué le sale mal, y por qué en la vuelta ya soluciona el problema de la pistola, pero se pone tan nervioso que no cuento lo que pasa, ustedes compren la novela. Infatti l'assassino non si dice né come finisce, né se viene ritrovato, nulla. Visto che lui è molto spontaneo, e voi siete in tanti, io non so se lo fate qua, però a me piacerebbe che magari qualche domanda la facessero loro, se hanno delle curiosità sulla sua attività di scrittore. Possono essere su questo libro o anche su altre cose che lui ha scritto. O siete timidi? No, perché di solito c'è sempre il problema del primo che alza la mano. Tanto io c'ho Danilo che di domande qua si è fatto una lista. No, io te ne faccio un'altra a te, intanto che loro se eventualmente la vogliono fare ci pensano. Tu hai messo anche una nota perché a un certo punto lui attribuisce al suo protagonista un'azione che in realtà ha fatto Pepe Carvalho in un altro romanzo. L'hai messo perché se nessuno dei lettori se ne sarebbe mai accorto.
era un omaggio al grande maestro Manuel Valls e Montalbán, che era anche suo amico, e a un certo punto Rómulo il Bello, nel raccontare a Formaggino di questo suo amico e compagno di manicomio, non gli ha raccontato soltanto le gesta vere, cioè i precedenti 3 romanzi, ma anche ne ha attribuite alcune gesta che in realtà erano di Pepe Caravaggio. Era abbastanza difficile cogliere, probabilmente i lettori di Valls e Montalbán potevano riconoscerlo, ma abbiamo preferito come dire, esternarlo, sottolinearlo, tanto più che l'intera saga di Pepe Caravaggio, anche un inedito uscito da poco, è nella stessa casa editrice, e tutti volevamo molto bene a Manuel Valls e Montalbán, per cui faceva particolarmente piacere. Sul rapimento del Barça ci sono, perché non si limita a una semplice battuta, la cosa forse più ridicola è come pensa poi di ricavarci denaro. Lui vuole ricattare tutti i tifosi e chiedere 10 centesimi di peseta e dice: fa il calcolo che se i tifosi del Barça quanti sono, se ognuno paga 10 pesetas, e alla fine sicuramente gli avrebbero anche regalato la tessera per andare allo stadio. Cioè, è veramente tutta... l'altra volta bellissima, quando tentano di assaltare una banca con un compagnero che pare il super macio, che risolverà la situazione, un nome Johnny Pox, queste cose qua, e poi uscendo dalla banca vedono, sapete quelle vetrine dove mettono i premi come i supermercati nei punti, vede un bellissimo servizio di porcellana e Johnny Pox fa: oddio, ma che bello, ce la prendiamo? E lui gli dice: Johnny, non è il momento di fare outing. E infatti allora interviene il direttore della banca e gli dice: ma lo diamo in regalo a chi mette 2000 euro pronti contro termine a 6 mesi. Dice, e Johnny fa: oddio, dove trovo tutti questi soldi? Guardi, potrebbe usare quelli che ha. È una catena, capite? Non è la battuta, sono capaci di farlo tutti. Però questa trasformare l'umorismo in un modo di vedere le cose, insomma, far rotolare sui personaggi anche questo disadattato, che però mi permetto di fargli una di domanda. Che lui ha raccontato che nei primi romanzi era sempre in debito di sonno, oltre ad essere sempre squattrinato, non arriva mai a 3 euro in questo romanzo. Quando ce li hai, perché li ruba Formaggino, gli dice: non ti mangiare un Magnum che ti fa male, usiamoli per cose pesanti. Ma è sempre, voglio dire, attento al suo corpo, ha un problema di doccia, di odore, ha un solo vestito, non riesce mai a lavarlo, un solo paio di mutande, eccetera. Questa volta sembra più vicino a una problematica dello spirito, non solo per la presenza dello yoga, eccetera, ma ha questo istinto di paternità nei confronti di Formaggino, è più attento, tu dici non emette nessun giudizio, ma lui comincia a mostrarci, anche attraverso il suo dialogo con l'abuelo Xiao, che esiste proprio alla radice nella società un elemento proprio spiritualmente sconcertante, quello che tu dicevi, è più folle il narratore o è più folle il mondo che narra? Cioè ha meno problematiche corporali in questo romanzo rispetto a che lui è veramente, non riesce a far quadrare il mondo. Quando le cose, il meccanismo funziona, è quasi per caso. Anche la Merkel ha avuto il suo fidanzato spagnolo e gli dice: Manolo, tu mucho romantico. Lui non si chiama Manolo romantico, però va bene, se la Merkel ti fa filo la prendiamo. La Merkel si ingozza di pasticcini in un bar spagnolo per una volta, senza, dice: non ho nessun cellulare dietro, ho lasciato il BlackBerry a casa, ed è contenta. Ecco, ma ci sembra, noi lettori, che ci sia uno sguardo proprio invece sullo spirito di questa Europa e di tutte le costruzioni sociali, molto perplesso, scettico. Sí, claro. Yo con los años he ido ganando en perplejidad y cuanto más veo y más estudio y más cosas y más viajo, menos entiendo. La frase más hermosa de la literatura española es la frase de Calderón de la Barca, que dice:
era tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Pues a mí me pasa lo mismo. Y este hombre pues cada vez entiende menos, ahora ya está al final de su trayectoria y dice, no, cada vez entiendo menos el mundo. Entonces se encuentra precisamente con lo más opuesto, que es un anciano chino que su hijo lo ha traído ha montado, yo no sé si en Italia ocurre lo mismo. En Barcelona hay muchísimos bazares chinos donde venden de todo a unos precios bajísimos, en realidad muy caros porque nada funciona, pero uno puede comprar por muy poco dinero algo que no le sirve para nada, pero lo importante es que sea barato. Y entonces ha montado esta tienda y se ha traído a su padre porque necesita tener un antepasado. Y dice, yo todavía estoy vivo, pero me tienen aquí en reserva porque en cuanto me muera ya seré un antepasado, ahora soy una molestia. Entonces este hombre le cuenta, el protagonista dice, yo no entiendo nada, dice, menos entiendo yo que he hecho la larga marcha con Mao Zedong, la revolución cultural, y he acabado vendiendo bombillas, bolígrafos y papel de envoltorio barato. Y para eso hemos hecho todo esto. La larga marcha ha servido para acabar vendiendo porquerías. Y otro dice, pues me parece que sí. Y además, de todas las grandes proezas épicas de la China, la única que ha funcionado ha sido esta, porque la larga marcha no sirvió de nada y la revolución cultural fue un desastre. Pero en cambio poner una tienda de baratijas, eso les ha ido muy bien. Y entonces dice, bueno, pues será que es así. Y se quedan los dos, se entienden, en el último coinciden dos líneas paralelas en el infinito del desconcierto y la incomprensión. Una brevísima pregunta. Quería preguntarle si le ha regalado el libro a Angela Merkel. Bueno, no, la verdad es que también lo de Angela Merkel, el personaje ha ido creciendo desde que empecé a escribirlo hasta el día de hoy. Tampoco había una intención ni crítica ni siquiera analítica. Pensé que había que hacer un atentado contra una personalidad que visitaba Barcelona. Y pensé, ¿quién puede ser? Pues se me ocurrió Obama. No, esto es muy... No es verosímil. No es que lo otro lo sea, pero no la verosimilitud, sino la coherencia. Tiene que ser coherente dentro de lo que pasa. Es decir, si quiere secuestrar al Barça, tiene que secuestrar al Barça. Es absurdo desde el principio, pero una vez establecido hay que seguir las reglas muy exactamente. Y entonces fui pensando, la reina de Inglaterra, pues no, es demasiado obvio, y al final se me ocurrió esto, porque además me servía para que tuviera el recuerdo de un novio y lo confundiera, en fin, toda la peripecia. Y así puse a Angela Merkel. Luego, claro, Angela Merkel se ha convertido también en el símbolo de la crisis o de la solución o del agravamiento o de lo que sea, pero bueno, Angela Merkel, crisis, son dos palabras que van juntas. Ella no lo ha leído todavía, vamos, no lo sé, pero dentro de poco sale la traducción alemana. Claro, In realtà lui non ha detto che gli ha mandato il libro autografato. Gli è arrivato un telegramma con scritto: grazie per il libro, ho finito le paste, quando arriva il fidanzato? Battute a parte,
ci sono delle storie vere che hai messo dentro, cioè il libro è talmente pieno di cose divertenti che mi chiedo, ma non c'è un evento divertente che è capitato che tu hai messo nel libro perché era talmente divertente che andava raccontato? Oppure no, è tutto inventato? Sí, yo creo que sí. No recuerdo haber... Bueno, siempre hay detalles que he visto, pero todo lo que cuento es inventado, y lo de Merkel todavía más. He visto algunas páginas de la traducción alemana, y claro, si en italiano hay problemas para traducir y además el sentido del humor también es distinto, con lo cual aquí salen unas cosas que prefiero no verlas, y seguramente cuando se publique, está a punto de salir, me imagino que avisarán a la señora Merkel de que hay un libro donde ella es casi protagonista. Y bueno, si lo lee, yo creo que parece que es una persona que tiene sentido del humor y que es una persona... Las circunstancias no permiten que lo exprese mucho, pero bueno, ya veremos, a lo mejor me dan algo, no sé. Io ti farei un bel applauso per Io direi che visto che siete timidi, se gli volete fare delle domande gliele fate qua quando vi fate autografare i libri. Intanto lui risponde con delle battute e vi disegna anche un fumetto sul libro. Grazie a tutti.